bueno tenerla por acá. Doña Lourdes, Gracias por la invitación. ¿Cuán importante es el crédito? Pues es importante para varios factores. No solamente es para solicitar un crédito, también es importante cuando vamos a solicitar un empleo. Muchas veces ellos consideran el patrono, dependiendo del tipo de puesto que esté solicitando y la responsabilidad que tenga ese puesto, ellos consideran el crédito. O sea que el crédito ya no es solamente para coger fiado. No, tiene otras vertientes que, como le estaba diciendo, el empleo es uno de ellos. Pueden tener dos candidatos ahí con la misma preparación académica y puede ser que lo determine es tu informe de crédito. ¿Qué tan responsable tú has sido con tus deudas? Porque eso es lo que están buscando, cuán responsable uno ha sido, ¿verdad? Con los compromisos que uno ha asumido. Eso es correcto, es la responsabilidad. El informe de crédito te mide a ti todo, porque ahí sale toda tu información, toda tu vida. Y es una manera de tú evaluar ese candidato. Ok, mire qué interesante. De hecho, en los Estados Unidos es donde mayormente se estila que a la hora de que una persona va a buscar un empleo, se le verifique el informe de crédito, aunque ya aquí en Puerto Rico hay empresas que han comenzado aquí lo están haciendo. A utilizar. Inclusive también. Donde yo trabajo lo hacemos. Ah, ok. O sea que se buscan los factores para ver cuán responsable uno ha sido a la hora de adquirir responsabilidades. Sí, acuérdate que el trabajo de nosotros, que es evaluar y analizar los presupuestos de los consumidores y darle las alternativas y orientarlos a que hagan su plan de gastos, paguen sus deudas, pues tenemos que dar el ejemplo. ¿Es necesario que todo el mundo tenga crédito? Puede haber alguien que diga, mira, yo yo lo voy a pagar todo en efectivo, todo en cash, porque me resulta mucho más fácil, ¿verdad? Y no quiero tener deudas, no quiero tener a nadie cobrándome. Bueno, el crédito siempre es necesario. Es como yo digo, un mal necesario. Porque pues te tienes que endeudar para poder crear crédito. Pero sí es importante porque si en un futuro uno tiene unos proyectos, unas metas de negocio y a veces hay oportunidades que surgen y tú necesitas hacer un préstamo para quizás montar un negocio propio. O surgen inconvenientes imprevistos en la vida de uno y uno no tiene el dinero, ¿verdad?, necesario a la mano, para poder. Porque pues, lamentablemente hoy en día a la gente se le hace bien difícil ahorrar. Sí. Antes, yo digo, ¿en qué momento cambió? Porque antes nuestros abuelos, tatarabuelos, eso ellos tenían en ¿verdad?, sus latas de galletas, como decían, sus ahorros debajo de la almohada, y ellos ahorraban primero y después compraban. Ahora compramos y después pagamos. Ahora que usted habla de eso, y me mencionó la lata de galletas, recuerdo en casa una galleta cuadrada con la tapa redonda de Sultana, que ya eso tampoco viene, que ahí se utilizaba como, esa era la alcancía. Así lo hacían antes nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Y hoy en día es bien difícil, ya eso casi uno no lo ve, y eso empieza en el hogar, esa disciplina empieza en el hogar. Por eso estamos nosotros estamos tratando también llegar a los jóvenes, porque ese es el crédito del futuro son los jóvenes, de enseñarles y decirles, mira, la importancia de ahorrar, la importancia de tú tener un crédito y mantener un buen crédito. Pero para uno poder hacer eso, tiene que hacer también una estructura de un presupuesto. Esto es correcto. Para uno saber, ¿verdad?, con cuánto dinero cuento o cuánto ingresos voy a tener, para yo poder decir, ok, estos son mis gastos, ¿verdad? Esto es lo que me sobra después de yo pagar todas mis responsabilidades. ¿Cómo administro eso que me sobra? ¿En ahorro o en las compras que vaya a hacer? Ok, algo dijiste ahí. Estos son mis gastos y ahora como para empezar a repartir para ahorro y lo demás. Ajá. Lo primero que uno tiene la primera partida que tú tienes que sacar es el ahorro. Oigan esto, bien importante. Es el ahorro. Lo primero que hay que separar. El ahorro. El ahorro. Mucha gente dice, es que a mí no me da porque tengo que pagar otras responsabilidades. Sí, esa es la excusa que uno siempre excusa. Pero es que eso tienes que verlo como una inversión para uno mismo. Sí, siempre la gente dice, pero como yo voy a ahorrar si que no me sobra. Sí, pero esto es bien sencillo. Por la mañana tú sacas $20 y a veces cuando llega en la tele tú no sabes en qué lo gastaste. Eso es cierto. Tú te vas, saliste, llegaste sin los $20. Pues mira. Y a veces compramos cosas que ni necesitamos. Eso es correcto. A veces es por comprar. Botas $20 en nada. Pues
primero de esos $20 que tú sacaste, sacas 5 y déjalo ahí en tu casa, en una cuenta de ahorro, en una latita, y llévate los 15. Vas a regresar si los 15, pero ya separaste los 5. Oh, Pues mire. vamos a sacar primero esa partida, aunque sea $5, aunque sea, mira, $1, si no puedes, con mucho, las monedas que nos sobran al final del día. Déjeme decirle algo. Yo en casa tengo un chanchito, que es una alcancía esta en forma de cochinito. Que de hecho, me la regalaron en una actividad de una cooperativa. Yo la tengo allí. Y todo el menudo que me sobra, yo lo empezaba a tirar a ese chanchito. Eso resuelve. Ese chanchito. No, he tenido 125, a veces 170 en el chanchito. Mientras yo no lo cambio, esas monedas en dólares, yo tengo ese dinero allí. Tan pronto lo cambio en dólares y me lo echo al bolsillo, de momento digo, adiós, espérate, ¿qué pasó con los chavitos que yo Pues tengo? eso lo puedes poner en ese fondo de emergencia, en ese ahorro de cuenta. Mira, yo me he topado con muchas personas que a veces a veces estamos en feria, no, yo estoy bien económicamente, y yo, qué bueno, yo me alegro, ¿verdad? Porque siempre hay personas que se educan y se preocupan, ¿no? Y a veces le pregunto, ¿usted tiene ahorrado al menos 3 meses de gasto como fondo de emergencia? Y se quedan como que, no, ya pues le falta todavía, porque eso es lo mínimo que uno... Si usted se queda desempleado ahora mismo, usted puede sobrevivir 3 meses. Pues tiene que tener al menos 3 meses de gasto ahorrado en una cuenta como fondo de emergencia. Fondo de emergencia. Y ahora que usted me está planteando eso, usted sabe que se está hablando mucho del retiro. No, pero se está hablando mucho del retiro, las pensiones, etcétera, etcétera. El que ya tiene su pensión, pues la tiene, ¿verdad? Van a haber unos ajustes ahí, pero ese no es el punto que quiero traer. El punto que quiero traer es miles de personas que no van a tener para un retiro, porque nunca en su vida se detuvieron a ahorrar para cuando llegue esa etapa de que, mira, ya yo no puedo trabajar, posiblemente llegue una enfermedad, posiblemente ya el cuerpo no me ayuda, no van a tener con qué. Sí, lo que pasa es que la gente lo ve, los jóvenes, me incluyo, lo vemos, o sea, se ven como que, eso es retiro, eso es de aquí falta un montón, hasta que cuando llega ahí, el tiempo pasa tan rápido que cuando a la hora de la verdad tienes 45 años y no has ahorrado nada para tu retiro. ¿Sabes qué? Que si te quieres retirar a los 65 años, tienes que separar un 27% de tus ingresos para poder tener algo en tu retiro. ¡Ay, santo! Un 27%. No pueden con un 10, imagínense con un 27%. ¿Cómo podemos establecer un buen crédito? Pues mira, hay 5 factores bien importantes en lo que es crear y mantener, más bien mantener una buena puntuación de crédito. Y empezamos con el pagar bien todas las cuentas, que es un 35%. O sea, pagar todas las facturas a tiempo. Todas las facturas a tiempo. O sea, Okay. Tú no puedes permitir pasar, vamos a poner, por ejemplo, lo que es la hipoteca. La hipoteca siempre son los días primeros de cada mes. Y tienes hasta el 15, 20 por ahí, hasta 15, 16. Pero si tú pagas el 20, 20 y pico, está dentro de los 30 días, para propósito de tu informe de crédito, estás pagando dentro de los 30 días. ¿Okay? Ya para el banco estarías pagando con atraso. Pero tu crédito no se va a afectar si tú pagas dentro de ese periodo. Ok, déjame ver si la voy siguiendo. Okay. Tengo que pagar el automóvil el primero de cada mes. Eso es correcto. Pero en la misma facturita del automóvil me dice, si pagas hasta esta fecha, pagas 400. Pero si pagas de esta fecha en adelante son 420. Eso es correcto. Si pago después de esa fecha con los 420, yo estoy pagando un atraso para el banco. Para el banco. Ese atraso para el banco, ¿va a funcionar como un atraso para mi informe de crédito? No. Ok. No. Voy Tienes siguiéndola. Si no pasa los 30 días, no te afecta. Ok. Por eso que cogí la hipoteca, porque la hipoteca es más fácil de definirlo, porque los carros casi siempre tienen otras fechas de pago. Ajá. Pero siempre que pagues dentro del periodo de los 30 días, para propósito de tu informe de crédito, no te va a afectar. Hay hay oportunidades, hay gente que se le olvida cuándo tiene que pagar. Pero sin embargo, hoy en día hay pagos automáticos. Eso es correcto. A eso iba. Que para evitar de que tengas una cuenta morosa o te registren una cuenta morosa en tu informe de crédito, vamos entonces a tomar las acciones correspondientes y vamos a utilizar lo que son los pagos automáticos. Hoy en día, con tanta tecnología, que hasta por el celular uno puede pagar, pues vamos a programar los pagos dentro de las fechas que corresponde, siempre y cuando tenga la capacidad, porque hay situaciones, hay casos y hay casos. Pero hay unos pagos que uno tiene que hacer que son prioritarios, que eso no los puede poner automático.
O sea, la casa, posiblemente el automóvil. Las tarjetas de la crédito. tarjeta de crédito. Mucha gente siempre tiene problemas con las tarjetas de crédito. Ah, pues déjame hacer la pausa y entramos ahí y nos faltan todavía cuatro pasos Cuatro para... factores.